hizo pueblo. Un pueblo que no era pueblo, hizo pueblo suyo. Y ese es tú y yo. Amén. Y de lo que yo vengo a hablarle en esta mañana, mis hermanos, somos un pueblo de Dios, es por gracia. Ese es el título de la prédica de hoy, del mensaje de hoy. Somos un pueblo de Dios por gracia. Dando a entender de que Dios puso leyes y preceptos. Muchas personas piensan que la ley de Dios ha sido abolida. Pero así no es. Cuando uno lee las Escrituras, uno ve que la ley de Dios, el mismo Señor Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino que vine a cumplirla. ¿Verdad? Y la palabra nos dice que ni una tilde ni una jota de la ley dejará de pasar. Dándonos a entender de que la ley sí permanece. Y eso no lo dice el Antiguo Testamento, eso lo dice el Nuevo Testamento. Diciendo que ni una tilde ni una jota de la ley dejarán de pasar, de cumplirse. Pero, ¿qué sucede? Nosotros hemos sido llamados a ser pueblo de Dios por su gracia. Pero esa gracia es la que nos justifica. Y cuando se habla de justificarnos, ¿qué hace de que nosotros no tengamos micrófono para hablar? ¿Qué hace de que nosotros lleguemos a ser justos? ¿Y qué hace el justo? El justo hace y cumple todo lo que es justo. Y la ley de Dios es una ley justa para darle vida a los hombres. Amén. Para darle dirección a los hombres, para cuidar al hombre. De manera que el hombre pueda llevar su vida a un nivel donde pueda agradar a Dios. No diciéndole que es por obra, no es por obra, es por la gracia de Dios. Hay que entender eso y hay que aprender a separar esas dos cosas. Cuando es por obra es solamente cuando yo pienso que todo lo que yo hago para agradar a Dios es lo que a mí me va a dar el cielo. Eso sería ganarse el cielo por obra. Y la palabra de Dios nos dice así, que no es por obra para que nadie se gloríe, para que nadie piense de que tiene el derecho de reclamar el cielo. Es por su gracia, y la gracia de Dios es por medio del Señor Jesucristo, que fue un sacrificio hecho para redimir lo que se había perdido. Y el hombre se extravió en el mundo, por causa del pecado fue destituido de la gloria de Dios, por lo tanto el hombre vivía una vida extraviada en el mundo. Y eso fue lo que Jesús vino a redimir. Pero la palabra de Dios nos manda a que para entrar en el reino de los cielos tenemos que aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. O sea, recibir ese sacrificio. ¿Y dónde dice la palabra que tenemos que recibirlo? En nuestro corazón. Amén. Entonces, cuando recibimos nuestro corazón, aquel que dijo que yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplir lo que mora en nuestro corazón, causa el mismo efecto en nuestra vida. Hace de que por el hecho de que Él mora en nosotros, porque decimos más el que está en mí que el que está en el mundo, ¿verdad? Y por medio de Él somos más que vencedores, decimos, ¿verdad? Pero realmente, para que eso se ocasione, tenemos que permitir de que el que venció al mundo more y reina en nuestro corazón. Amén. De esta manera, mis hermanos, que aquel que no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla, que está en nuestro corazón, nos lleva por medio de esa justicia, porque Él es justo. Amén. Él es justo. Y por ser justo,
morando en nuestro corazón, esa justicia a Él que nos justifica, nos lleva a nosotros a vivir una vida piadosa delante de Dios, una vida de misericordia, una vida de amor, y hace y nos lleva a que cumplamos todas las leyes y los profetas. ¿Cuántos los entienden? Amén. Esa era la primera prédica. Ahora vamos a la segunda prédica. Vamos a empezar el mensaje de hoy. Y le voy a pedir que me acompañe en el libro de Mateo. Y vamos a leer el capítulo 5, el versículo 17 en adelante. Con reverencia a nuestro Dios Todopoderoso. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Hasta dónde? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Padre Santo, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra, porque tu palabra nos enseña a tomar la dirección correcta con nuestras vidas. Y pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra causa efecto de cambio, de madurez, de sabiduría, de conocimiento en nuestras vidas y transforme nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Y ayúdame, Padre Santo, a transmitir ese mensaje que tú has puesto en mi corazón en esta mañana. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice... Lo que hemos leído es una parte muy importante y lo estamos leyendo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde el Señor Jesucristo estaba diciendo algo muy importante. Dice, no penséis que he venido. ¿Por qué yo traigo ese mensaje esta mañana? Porque a veces tenemos tendencia de aceptar una cosa y de no aceptar lo otro. Y lo más difícil para el cristiano, para algunos, no todos, lo más difícil es de aceptar el diezmo, que fue abolido. Con el nuevo pacto fue abolido. Nada de eso fue abolido. Fíjese lo que dice ahí. De manera el que quebrante, cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos. Gracias, mi hermano. ¿Cuánto hay que quebrantar? No dice uno, bueno. Cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos, muy pequeño que sea, y enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Porque la cosa es que a mí no me gusta enseñar sobre los diezmos. Soy muy temeroso de eso porque yo sé que hay muchos corazones que todavía están muy agarrados con que el dinero y no el dinero. Yo le doy gracias a Dios porque tengo testigos que todo el dinero que se da aquí va a causa de la obra de Dios. Amén. Entonces yo no tengo realmente un interés propio, pero sí el interés mío de enseñarle eso es para que su vida sea bendecida. Entonces, eso no fue abolido nada. Todo eso permanece. Dios es el mismo ayer, el mismo hoy y es el mismo por todos los siglos. La diferencia era que el pueblo judío usaba la circuncisión
Entonces uno decía, no, pero entonces si la ley no fue abolida, entonces hay que circuncidarse. Pero si tu corazón está circuncidado, todo tu ser está circuncidado. Incluso el prepucio de ¿cómo se dice? No, eso lo dice la palabra, ¿no? O sea que si tu corazón está circuncidado. ¿Y cómo se circuncida el corazón? El corazón se circuncida el día que tú permitiste que Jesús sea tu Señor. El día que tú permitiste que Jesús more en tu vida, guíe tu vida y cambie tu corazón. Desde ese día tu corazón ha sido circuncidado. Porque la circuncisión se hacía en la carne, por manos de hombre. Amén. Y como era por la carne tenía que obedecer a leyes. Es la carne, no el espíritu. Hay una diferencia cuando es la carne que trata de cumplir una ley y que el Espíritu de Dios que mora en ti, que hace que tú cumples con toda la ley. Hay una gran diferencia. Entonces, somos libres. Libres por cuanto no tenemos que hacer nada por medio de la carne. Nada que pueda decir de que yo me merezco ser un hijo de Dios. Nadie puede darse a sí mismo la gloria. De la única manera que uno puede ser hijo de Dios es por medio de una redención. Por un precio, ha sido comprado por precio. Por precio de sangre, por cuanto era esclavo del pecado. ¿Sabe que cuando uno, en el tiempo antiguo, ¿verdad? Y todavía la esclavitud existe, lo que pasa es que está de una forma tan moderna que uno se viste bien, luce bien, y cada vez que luces mejor, más esclavo te pone porque te endeudas más. Es una forma moderna de esclavizarte, porque tú estás trabajando por un amo, por uno que se enriquece por medio de la fuerza de tu brazo. Más mejor tú andas, en el mejor carro, más esclavo eres. No le gustaron eso, de amor. Entonces en el 18 de ese libro de Mateo dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Imagínense, si ni una jota ni una tilde dejarán de pasar. ¿Ah? Si yo enseño otra cosa, dice la palabra de Dios que yo seré llamado muy pequeño en el reino de Dios. Yo quiero ser llamado grande en el cielo. Porque yo quiero saber más para impartir más. Yo quiero que el Señor me llene más el corazón para llenarlo a ustedes. Es importante. Mira, cuando le pides a Dios, no pide por ti, pide por los demás. Yo creo que el miércoles yo estaba hablando de eso, ¿no? Que cuando tú pides por los demás, Dios se encarga de todo lo tuyo. Señor mi Dios. Vámonos en el libro de Romanos. Y vamos en el versículo 25. Capítulo 2, perdón. Cuando lo tengan, digan amén. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley,
Tu circuncisión viene a ser, ¿qué? Estamos hablando de la circuncisión de la carne. La palabra ahí está haciendo referencia a la circuncisión de la carne. O sea, si yo me circuncido y guardo la ley, me es provechoso. Pero ¿quién? Dígame quién. Si no es solamente Jesús, que vino a cumplir la ley. ¿Quién no es transgresor de la ley? Por lo tanto, la circuncisión viene a ser ¿qué? En circuncisión. O sea que todo lo que se hizo en la carne se desvaneció. No vale nada. Amén. Vamos a seguir. Si pues el incircunciso guardase las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como incircuncisión. Perdón. Si pues el incircunciso guardase las ordenanzas de la ley, ¿no será tenido su incircuncisión como circuncisión? Te está hablando a ti ahora, que no es pueblo de Dios, que no eres judío. Eres pueblo ahora por Jesús, pero no eres judío. Eres judío por Jesús, pero no eres judío de nacimiento. Amén. Entonces, el que es incircunciso, dice la palabra ahí, hizo una pregunta ahí. Dice, ¿no será tenido su incircuncisión como circuncisión? Pregúntese. El que no es circuncidado y guarda la ley. ¿Ah? Entonces en el 27 dice, el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente. De ahí estoy entrando en más detalle. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, es que recibió al Señor Jesucristo. El que lo tiene ahí morando en su corazón. El que lo tiene ahí como su Señor y su Salvador. Ese es judío porque lo tiene en su interior. Y la circuncisión es ¿de dónde? Es del corazón. Amén. No en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino del Todopoderoso. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Porque donde no éramos pueblo, su misericordia, su amor, nos llamó a ser pueblo. ¿Ya lo están entendiendo, mis hermanos? Que la ley no fue abolida. La ley fue cumplida. Venció al mundo. Y aquel que venció al mundo está en ti y está en mí. Por eso podemos decir con confianza que el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Somos un pueblo victorioso. Si no lo habían entendido, yo solo estoy diciendo en esta mañana, tú eres victorioso por medio de aquel que te amo. Oh, aleluya, Señor, gracias. Oh, Señor. Yo no sé si lo entendieron en esta mañana, mis hermanos. Hay poder en ti. Y el poder que está operando en ti es un poder que vence todo argumento. Si puedes entender, mira, cuando yo traigo un mensaje, yo trato lo mayor posible de entrar y respaldar todo lo que yo digo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que dice la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Si yo no le traigo esa verdad,
o si solamente predico y uso un solo versículo, que yo lo pudiera hacer, pero le daría una tarea que le correspondiera hacer. No es de después del servicio, reunirse con alguien y preguntarle, ¿usted cree que así sea así? Porque ahí va a salir tú confundido, porque aquel que pueda darte un consejo puede ser de que ni sepa o ni sabe lo que dice. Amén. Entonces tú sales confundido y te desanimas en el camino del Señor y no quieres seguir, te estás siendo vencido. ¿Tú sabes cuál es la tarea que te corresponde después de haber recibido un mensaje? De abrir la Biblia y escudriñar la palabra de Dios, a ver si todo lo que escuchaste es verdad y fortalecerte por medio de la palabra de verdad, el cual te hará libre. Amén. No unirse con nadie y decirle, ¿tú crees que el diezmo? ¿Tú crees que la circuncisión? ¿Tú crees que, tú crees? Y la persona en su sabiduría humana, te puede decir lo que quieres. Dice la palabra de Dios que muchos sufrirán de la sana doctrina y por eso serán llevados a donde quiera. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Yo les invito en la mañana cuando la hermana Maricela hace las clases. Los invito los miércoles cuando la hermana Margie hace las clases. Los invito, mis hermanos, para que juntos podamos escudriñar la palabra de Dios. Y ha nacido algo en mi corazón y yo quiero que todos seamos participantes de eso. Lo que ha nacido en mi corazón es que nos podamos reunir, no sé si en casa, no sé si aquí en la iglesia, no como un servicio, no, sino de la misma manera que ustedes se reúnen con su grupo de amigos para echar cuentos y cosas, usar ese mismo método pero para hablar de lo que es importante para nuestra vida. Para responder a todas las inquietudes y todas las preguntas que se le cruzan por la mente, para que sean contestadas por medio de la palabra, para que no ande un pueblo confundido, un pueblo que no esté seguro en qué tierra pisa, sino que cuando aprenda más, que sepa y entienda de que está pisando una tierra firme y que no resbala. ¿Ah? Amén. ¿Por qué me nació eso en el corazón? Porque yo siento a veces que la persona se desanima porque tuvo una información incorrecta. Y como que se quiere cansar en el camino. Y el Señor me puso eso en el corazón porque es una forma de alimentar al pueblo por medio de la palabra. Y yo quisiera hacer eso, esas reuniones por lo menos 2 veces al mes, para no saturarnos mucho con todas las cosas que en nuestro diario vivir tenemos que hacer. Yo pienso que 2 veces al mes no es mucho, ¿verdad? ¿Es mucho? Entonces 2 veces al mes podemos reunirnos en cualquier casa, la que se ponga dispuesto. Vamos a poner ahí una lista, como lo hacemos por el protemplo, lo hacemos por el aseo. Vamos a hacer ahí una lista y todo aquel que quiera que la reunión se haga en su casa, entonces prepare un espacio por 200 personas. Vámonos en el libro de Efesios. En el capítulo 2. Versículo 1 en adelante. Yo quisiera leer todo ese libro de Efesios 1, pero tenemos que limitarlo para que no dure mucho. Dice, y Él, se está hablando del Señor Jesucristo, os dio vida a vosotros,
Entonces, uno diría, pero si ya yo estaba vivo, ¿cómo me dio vida? Es una vida nueva. Es una vida en Dios. Es una vida en un reino nuevo, en el reino de Dios. Esa es la vida que Dios te dio. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, arrepentidos porque el reino de Dios se le ha acercado. O sea que cuando tú te arrepientes y recibes al Señor Jesucristo, te da una nueva vida, pero en el reino. Amén. Entonces dice ahí, Él os dio vida a vosotros cuando estabais donde muertos en vuestros delitos y pecados. Uno decía, yo estaba vivo. No, tú estabas muerto. Por los delitos y los pecados estaba muerto. En lo cual anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo nos dio vida? Nos dio una vida junto con su Hijo. Es una vida diferente. No es una vida, porque aquel que hace pecado, dice la Biblia, se hace transgresor de la ley, y eso está escrito en el Nuevo Testamento. Aquel que comete pecado, aquel que vive en delitos y pecado es transgresor de la ley. Yo creo que lo vamos a ver más adelante en ese mismo libro. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ah, tú pensabas que tú estabas sentado aquí en la tierra, ¿no? Tú vives aquí en la tierra. Pero tu alma, tu espíritu, tu vida ya pertenece a otro reino. Porque Dios ha cambiado tu corazón, Dios ha cambiado tus pensamientos. Por eso que el mundo afuera te dice, te hicieron un lavado de cerebro. Sí, así te dicen. Y es cierto. Es cierto. Yo siempre le contesto así, me quitaron toda la basura que yo tenía en el... Y no solamente en el cerebro, en el corazón y en todo mi cuerpo. Soy un hombre nuevo, lavado por la sangre preciosa de Cristo. Esa sangre tiene poder para lavarte todo el cerebro. Le dijo Jesús a Pedro, solamente necesita lavar tus pies porque ya tú estás limpio. El que está limpio ya está limpio. Amén. Por eso el mundo no entiende ese cambio, esa transformación que hay en ti. Y piensa que es un lavado de cerebro. No, Dios transformó tu vida. Y como ya tú no vives aquí en el reino de este mundo, sino vives un reino superior al reino de este mundo, no pueden entender y dicen, no, ese tiene un lavado de cerebro tremendo. Invítalo a que se le laven el cerebro también. Y el corazón, y todo su ser, y su alma, para que tenga vida en abundancia en el reino de los cielos. Amén. ¿Dónde íbamos? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos creados en Cristo Jesús? Para cumplir con la ley. Porque todo lo que cumplen la ley hacen buenas obras.
Entonces ya no hemos sido llamados a permanecer como éramos pecadores, transgresores de la ley, hemos sido llamados a ser transformados a la imagen del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. ¿Qué vino a hacer Jesús? Buenas obras. Amén. Pero no porque quiera hacer las buenas obras, sino por haber creído al Hijo de Dios. Por fe, es por fe. Es por fe porque yo creí. He sido convencido de que la vida que yo llevaba antes no era la vida correcta. He sido redarguido y he necesitado de esa transformación de mi vida a una vida nueva en Cristo. Amén. Entonces, para ser un hijo del reino, el hijo del reino no hace lo que hace el mundo, hace lo que se hace en el reino, practica lo que hace en el reino. A que ustedes que eran de otro país no hacen lo que hacían en su país porque saben que aquí... porque ya se está conforme a como... ¿A qué no maneja en el carril de...? Hay que respetar toda la ley de tránsito aquí. Y allá no. Allá se volaban una luz, se manejaba en el carril izquierdo. Pero estando aquí ya ustedes saben que tienen que comportarse porque aquí no hay excusa. Aquí no puede entrar en el bolsillo y manipular al policía. Aquí tiene que cumplir, ¿verdad? Entonces, viviendo en ese reino, uno hace lo que, aunque sea de otro país, pero espiritualmente pertenece al reino de los cielos. Y sabe que perteneciendo al reino de los cielos, ya no puede hacer las cosas mundanas, sino las cosas espirituales. Amén. ¿Me está haciendo entender en esta mañana? Si no hablo en francés. Y vamos en el 9, ¿no? Ahora vamos en el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviese en ella. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Amén. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en la ordenanza, para crear en sí mismo los dos en un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿No le dicen gloria, aleluya, amén? Porque todo eso ha sido por nosotros, por amor a nosotros. Él vino a redimir lo que se había perdido. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Porque por cuanto el pecado nos separaba de Dios, Él vino a establecer de nuevo una relación con el Padre por medio de su sangre. Yo no sé, pero yo sé que Dios es bueno. Y que Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar al mundo.
Por eso dice su palabra que Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que en Él crean no sea extraviado, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Él no vino a condenar el mundo, sino vino a salvar el mundo. Él no vino a condenar, Él vino a salvar y a darte una vida nueva. Una vida nueva en la cual tú puedes sentir paz, gozo. Ayer o anteayer estaba hablando con un señor que es en converso. Y le estaba diciendo que el mundo no puede entender el gozo del cristiano. Porque el gozo del cristiano es porque solamente ya no está atrapado en todas las cosas en las cuales estaba atrapado. Entonces vive una vida de paz. Y todo aquel que tiene paz en su corazón tiene gozo. Pero aquel que está agobiado por las cosas de este mundo no puede tener paz y no puede tener gozo. Puede tener gozo por un momento cuando escuche una música y empieza, le gusta que yo baile, yo no voy a bailar. Puede tener paz en un momento donde esté tomado, puede sentir un alivio, eso se llama un alivio. Puede sentir un momento de alegría, pero cuando vuelve a su naturaleza humana y se acuerda de todo lo que le agobia, no hay paz. Esa paz es momentánea y más quiere encontrar esa paz y más se va adictando en las cosas que supuestamente se le quita la paz y más su vida se va encerrando en un mundo de oscuridad. Y por ese medio nunca se va a encontrar la paz, sino aflicción, tormenta, dolor, tristeza. Pero la paz que vino a darnos el Señor Jesucristo es una paz, dice la palabra de Dios, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento del hombre. El mundo no lo puede entender. El mundo no lo puede entender. Tú tienes paz porque tú has sido librado de todos los delitos y de todos los pecados. Has sido limpiado por una sangre preciosa. Él tiene vida nueva en un reino precioso. ¿Puedo durar 2 horas más? ¿Dónde íbamos? Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, ya yo leí eso, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero, diré, yo no soy extranjero, ya soy ciudadano. Amén. Ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos. ¿De qué? O sea que no somos ciudadanos de lo inmundo, somos ciudadanos de los santos. De todo lo que es santo, somos ciudadanos. Y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. En quien todo el edificio, bien concertado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué interesante. Qué interesante poder comer, saborear esa palabra y hacerla suya. Qué interesante poder vivir esa verdad en nuestra vida.
Y yo le estaba explicando a ese hombre de que el hombre me está diciendo, en mi país a mí me enseñaron a ser ateo. Yo le dije, ¿y no hay cristianos en tu país? Me dice, son muy pocos. Yo no sé si hay una persona de Guatemala aquí porque él era de Guatemala. ¿Es cierto eso? Bueno, él me decía tal vez en su provincia entonces. Entonces él me dijo que en la escuela ya les enseñan de que el hombre proviene del signo, del mono. Yo le digo, yo le dije, mira, use un poquito bien el cerebro. Si entonces tú vienes del mono, ¿tú no crees que el mono hubiese superado más que tú, hubiese sido más inteligente que tú? Porque no puede ser de que tú derivas de algo y tú vienes a ser más inteligente de lo que tú derribes. Yo le dije, es que lo que pasa, los científicos no entienden de que existen dos reinos. Existe el reino animal, que cuando yo no conocía a Cristo, yo hacía parte de ese reino porque yo me comportaba como tal. Y existe el reino espiritual, que ahora por medio del amor y la misericordia de Dios, soy partícipe de ellas. Amén. Entonces ya yo no pertenezco al reino animal, porque ya el Señor me enseñó a vivir en otro reino, que es el reino del mundo espiritual. Y los científicos están atrapados en el único conocimiento que tienen, que es el conocimiento del reino animal, y todo para ellos es animal. Te miran a ti y se mira un animalito ahí. Y cuando nosotros lo miramos a ellos, se mira un espiritual ahí que no todavía ha sido nacido de nuevo. Una persona me dijo una vez que yo era un atrevido, que si yo había estudiado la ciencia para decir tal cosas. Yo dije, yo no estudié la ciencia, pero aquel que inventó toda la ciencia mora en mi corazón. Entonces eso nos da una autoridad para hablar, que yo le estaba diciendo a mi hermano Gustavo, que hablamos con la autoridad porque aquel que mora en nuestro corazón permite que podamos hablar con confianza y autoridad para decirle la verdad a la gente. Para terminar, vámonos al libro de Primeras de Juan. En el capítulo 3, versículo 4. Dice así: todo aquel que comete pecado, infringe también, eso está en el Nuevo Testamento, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él, todo aquel que permanece en él, no peca. Todo aquel que permanece en él, no peca. Amén. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. Dije, a partir de hoy yo no voy a permitir que nadie me engañe, dígalo. Sino que cuando yo tengo una inquietud, yo voy a ir a la palabra o busco una persona que conozca de la palabra para ayudarme. Por eso que yo quiero hacer esas reuniones, para que todas las inquietudes, todas las preguntas que haya, se puedan ser manifestadas. Yo no pretendo saberlo todo, pero aquel que lo sabe todo está en mi corazón y traerá la respuesta. Y está en el corazón de muchos de mis hermanos que podrán responder en el momento que yo no pueda. Amén. Aunque yo sé que para Dios no hay nada imposible. Y hasta la fecha de hoy Dios nunca me ha dejado avergonzado en no responder de una manera correcta cuando se trata de una inquietud. Porque Él es Él que pone en nuestra boca la respuesta necesaria para una vida que necesita ser dirigida para alcanzar, ¿qué? La vida eterna. Amén.
En el 7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Qué es la simiente de Dios? Jesús es la simiente de Dios. Dice que la simiente de Dios está en él. Amén. Permanece en él y por esa causa no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Padre Santo, yo te doy gracias, mi Dios. Pidiéndote, Padre Santo, que esa palabra entre con poder, que este mensaje de hoy entre con poder en nuestras vidas y en nuestros corazones.